Hola chicos, ¿qué tal? En esta ocasión continuamos con cómo crear villanos correctamente. Recuerda que este video es la segunda parte de la historia y si quieres ver la primera parte pues ya se encuentra en el canal. Y aclarar que este video parte del capítulo número 17 hasta el capítulo número 25, que sería el último capítulo para la fecha 9 de marzo. Y sin más, empezamos con esta segunda parte. Nuestro protagonista se estaba dirigiendo a una reunión social de la aristocracia, partiendo junto con varios nobles, aunque estaba siendo hostigado por dos de estos. Pero él simplemente los ignoró. Después de todo, no caer en las provocaciones básicas es una cualidad básica de los gamers. Mientras Evan se encontraba pescando un par de peces, resaltando cómo es que cada vez que los nobles intentan molestarlo, él simplemente los ignora. Estos nobles se preguntan qué hay de la escolta personal de nuestro protagonista, y uno menciona que parece que simplemente trajo a ese caballero Evan, mencionando que creen que el rumor era cierto, y pueden ponerse de inmediato para tomar todo el poder en el inframundo, mencionando que ya terminaron los días en los cuales ellos eran empujados mientras simplemente miraban a los Palatio. Ahora van a poder probar las astronómicas cantidades de dinero que tiene el inframundo, y una vez lo hagan deberían enviarle un pequeño regalo. Sin embargo, mientras estos nobles se encontraban conversando qué van a hacer con todo el poder que van a obtener, repentinamente, cuando voltean, alguien grita de horror. Y el caso es que hay una enorme cantidad de monstruos que han rodeado la caravana. Rápidamente los magos se posicionan para lanzar hechizos de ataque, y en cuanto lo hacen, ven que estos no son monstruos normales. Estos monstruos tienen una especie de mineral mágico saliendo de su cuerpo, y por sobre todo, hay demasiados, al punto que los caballeros no creen que puedan contra todos estos monstruos, ya que han acabado muy fácilmente con los caballeros que estaban vigilando el área, preguntándose qué demonios está pasando, ya que tampoco habían visto antes goblins con ese aspecto, pensando que quizás se trata de una nueva variante, y lo peor es que poseen mana, lo que significa que sus capacidades son completamente diferentes a lo que ellos conocen, y es que uno de estos es simplemente capaz de hacer una enorme cantidad de destrucción, pero cuando iban a entrar en combate, un enorme muro de tierra se levanta, separando a los caballeros de los goblins. Alguien reconoce el hechizo como un hechizo del segundo círculo, el muro de roca. Pregúntanse si es que acaso hay otro mago en sus filas, pero se trata del conde Palatio, el cual utiliza los comandos refuerzo y comprensión para comprimir todo el muro de piedra en una sola esfera, y frente a todos los goblins y frente a los caballeros, utilizando el último comando vacío, dispara estas mismas hacia los goblins, utilizando a la vez el artefacto mágico que tenía. Estas rocas son disparadas como balas atravesando el cuerpo de varios goblins y acabando con una enorme cantidad frente a los caballeros, dándoles la orden de que no se queden parados ahí. Y finalmente los caballeros entran en combate con los goblins, mientras el conde Palatio continúa ayudándolos con su magia de tierra. Y de esta forma, mientras la pelea se desarrollaba, cuando el amanecer finalmente había llegado, la caravana había logrado superar a la horda de goblins, mientras los caballeros están bastante admirados del poder del conde Palatio, preguntándose quién demonios es. Pero, por el contrario, nuestro conde Palatio está realmente asustado, porque en muchas ocasiones casi muere, agradecido de tener ese artefacto, ya que gracias a él es capaz de utilizar más hechizos por día. Pero aún así, al usar todos los hechizos por ese día, se ha quedado sin la capacidad de protegerse, pensando que realmente es aterrador ser vulnerable, recordando que realmente fue una muy buena decisión moverse en conjunto con el resto de nobles. Pero lo que le llama la atención al conde Palatio es que esos minerales amatistas son el mayor problema, preguntándose si es que acaso ya pasó un descenso divino. Y se nos explica que el descenso divino es un rasgo extraño que aparece cuando un dios exterior está a punto de descender. Los monstruos afectados son mucho más veloces y mucho más fuertes, pensando que eso no debería ser posible aún, ya que los dioses exteriores solo suelen bajar después de la aparición de los 5 pecados capitales, cuando las leyes del mundo empiezan a colapsar. Pero los niños no despertaron como pecados capitales, preguntándose entonces qué es lo que está ocurriendo, cuál es el problema. Así que por ahora tienen que recopilar información de qué está pasando realmente, porque si no va a morir pronto a ese ritmo. Y obviamente los dos nobles que tenían planeado tomar el poder del bajo mundo quedan horrorizados tras la muestra de poder del conde Palatio. De esta forma, al día siguiente llegan a la casa ducal de Routecre,
a la gran reunión social de nobles. Pero aún así, el conde Palatio está realmente exhausto y solo quiere volver a casa. Pero de todas formas, empieza la reunión social de los nobles y el baile, donde el conde Palatio se da cuenta de que esa, sin duda, es una catedral realmente hecha de oro. Y Evan piensa que quizás si se lleva una copa, nadie se dé cuenta, aunque es algo de mal gusto. Pero otro personaje termina apareciendo en el lugar, el duque Rotegre, al cual empiezan a alabarlo. Y aparentemente, el mismo es bastante popular entre los nobles. Pero por otra parte, el conde Palatio piensa que realmente no es muy bueno estar rodeado de nobles, decidiendo mantenerse alejado. Sin embargo, alguien se acerca repentinamente a él, y es que son los dos anteriores que tenían intención de derrocarlo y tomar el poder del bajo mundo, los cuales en esta ocasión están bastante serviciales. Y empiezan a otorgarle regalos, o mejor dicho, darle regalos al conde Palatio porque tienen miedo de las futuras represalias. Obviamente, el conde Palatio no tiene ni idea de por qué están actuando así de repente. Sin embargo, ellos simplemente pueden ver la expresión aterradora del mismo y simplemente, al ver que es muy peligroso, deciden retirarse, jurando que nunca más van a volver a meterse con él. Y es que justamente un día antes, tras la batalla de los goblins, ellos habían presenciado el enorme poder del conde Palatio y completamente asustados, rápidamente toman a la maga del grupo, la cual se nos aclara que es del tercer rango. Ellos le preguntan sobre la magia que usó el conde Palatio, preguntando si es que acaso esa solo era del segundo rango, ¿no es así? Sin embargo, la maga responde que eso es imposible. Su nivel supera por mucho el tercer rango, por lo cual estos sujetos finalmente se dan cuenta de que el conde Palatio no se convirtió en conde solo por suerte, aunque ese sea el caso, pensando que posee una fuerza que hace que sea innecesario que tenga una escolta más grande, o sea que él mismo podría acabar con todos ellos solo. Por supuesto, este es un malentendido. Piensan aún así que él está ocultando su fuerza bajo una naturaleza despiadada, y por esa razón actualmente está intentando ganar su favor y salvar sus vidas con soborno, porque ya no les queda ninguna otra opción más que disculparse. Y obviamente ellos terminan disculpándose bajando la cabeza hacia el conde Palatio, pidiéndole que por favor tenga piedad, a lo cual incluso Evan está bastante confundido con lo que está pasando, pensando que si intentan entender lo que está pasando solo se van a cansar más, así que solo lo deja allí, decidiendo que se encargará de eso por su cuenta. En esta ocasión, Alon se ha dado cuenta de que ellos le tienen miedo por la magia que utilizó. Aunque actualmente no puede utilizar magia porque se le acabó, él simplemente menciona que dejará que ellos disfruten del miedo por ahora. Y es que realmente está actuando como un cobarde, dejando atrás a los dos nobles asustados, los cuales piensan que ahora mismo están muertos. Al día siguiente vemos cómo es que la reunión se estaba llevando a cabo una vez más, y Alon envió a Evan a investigar al gremio de información noticias sobre lo que está pasando en el mundo, mientras Alon en esta ocasión había asistido completamente solo. A este le llama la atención dos nobles que están murmurando bastante lejos, así que refuerza su oído con magia, escuchando que hay muchos rumores respecto al duque Altia y la conde Zenonia, de que han empezado a hacer alianzas y están formando una facción. Pero Alon piensa que no hay ningún problema. Después de todo, los Altia y los Zenonia no se llevan bien entre sí, y esa alianza no va a durar mucho tiempo. Y por si no lo recuerdan, por culpa de Alon es porque estas dos mujeres están haciendo una alianza. Y obviamente mientras Alon está ignorante de lo que está pasando, sigue escuchando la conversación, en donde empiezan a mencionar que lo más sorprendente es que el líder de esa alianza no es ninguno de los dos. Y obviamente el líder de esa alianza es el conde Palatio, lo cual hace que él se termine preocupando, al punto que se queda completamente atónito, ya que no tenía ni una sola idea de lo que estaba pasando, preguntándose qué demonios estaba pasando, ya que él solo vio una vez a la señora del ducado de Altia cuando era más joven, y a Zenonia solo un par de veces, pero nunca se ha encontrado con la actual Zenonia, preguntándose cómo es que circulan rumores tan absurdos, y piensa en desestimarlos solo porque son rumores de la nobleza. Pero en medio de sus desvaríos, alguien se acerca a él, y se trata de Camain, el tercer hijo del duque Camalo, del reino de Astalon. Y Alon obviamente no está muy animado de hablar con un duque extranjero, pero de todas formas le dice que es un placer conocerlo. Este obviamente tiene intención de intimidar a Alon, mencionando que escuchó que tuvo suerte de convertirse en conde, y está muy celoso, por lo cual tenía curiosidad por ver cómo se veía, y si es que acaso tiene algún secreto. Y es que obviamente esto hace enfadar a Alon, sin embargo, más allá de eso intenta ignorarlo.
lo cual uno de los nobles cercanos le pregunta si es que acaso dijo algo grosero, y si es que acaso está ignorando y ofendiendo a la nobleza de su reino de Esteria, o sea, defendiendo a Alon, lo cual termina intimidando a Camaleón, el cual pensó que Alon era el saco de boxeo de los nobles de ese reino, mencionando cómo es que él, a ser Cama en Camalón, ser un tipo romántico y encantador, quien está destinado a casarse con la hija menor de los Rotegre. Antes de intimidar a Alon, se encontraba criticando el aspecto de cada uno de los nobles que habían venido a la reunión, lanzando un par de alabos a su prometida, aunque la misma, al ver la actitud del duque Camaleón, empieza a reconsiderar su compromiso, escapando del mismo. Y es que este último terminó cancelándose, por lo cual el duque Camaleón estaba bastante molesto por eso mismo, instante en el cual terminó viendo cómo es que Alon se encontraba solo, reconociéndolo como el conde Palatio, y según los rumores, él se había convertido en conde solo por suerte, ya que ni siquiera tenía conexiones con otros nobles, decidiendo que iba a desahogarse con él. Y como resultado vemos que varios nobles están hostigando, o mejor dicho, están dándole una lección al duque Camaleón por intentar meterse con Alon. Y es que esto sin duda parece una especie de bullying, y para Alon es una situación bastante extraña que lo estén defendiendo. Después de todo, los nobles que están atacando, o mejor dicho, defendiendo a Alon, son tres grandes políticos de su reino. Primero está el duque Rotegre, o sea, el señor de ese lugar. Luego está el marqués Mardanio y finalmente el conde Palan, los cuales son los líderes de tres facciones: la nobiliaria, la realista y la facción neutral. Son los pilares del reino de Asteria, y estos mismos estaban reprendiendo al duque Camaleón, al cual obviamente este está tan asustado que simplemente puede afirmar que no está haciendo nada malo, mientras los demás le dicen que no tiene que mirar a nadie por sobre el hombro y tampoco tiene que mencionar tan a la ligera el nombre de un noble, a lo cual Alon simplemente está siendo indiferente, preguntándose por qué vendrían a defender a alguien tan distante como él. Pero de todas formas, también se le hace bastante familiar ese tipo de interrogatorio de nobles, a lo cual el duque Camaleón termina pidiendo disculpas y finalmente termina huyendo despavorido de la reunión de nobles. Obviamente, los tres nobles se acercan a Alon para preguntarle si es que acaso se encuentra bien, pero este tipo de actitud le da bastante miedo a Alon porque no tiene ni idea de por qué se están comportando así, y escuchando con su oído reforzado con magia, ve que como esos tres nobles ya están actuando, eso quiere decir que los rumores eran ciertos. Si Altia y Zenonia entran en la política, entonces seguramente el conde Palatio es el líder, a lo cual Alon piensa que estos rumores están siendo muy molestos y será mejor aclararlos para que dejen de estar corriendo por ahí. Sin embargo, aún hay dos líderes políticos que están hablando con Alon, y uno de ellos irónicamente menciona que ha oído que Alon está investigando sobre la magia, y resulta que tiene un par de artefactos que obtuvo recientemente, pero hay uno bastante bueno, y pensaba regalarle un artefacto capaz de almacenar mana, preguntándoles qué es lo que le parece, a lo cual los otros dos duques, o mejor dicho, los otros dos nobles y líderes de facciones también están dándole regalos a Alon, lo cual provoca que Alon inmediatamente disipe la idea de bozar los falsos rumores, porque se nos aclara que Alon es incapaz de resistirse a la tentación, así que guardó silencio, y de esta forma empezó a obtener artefactos mágicos como regalos por parte de otros nobles, y de esta forma terminó concluyendo la reunión de los nobles, donde Alon se terminó llevando un buen botín. Pero cambiamos de escenario. En esta ocasión vamos con el líder de la facción nobiliaria, el cual menciona que afortunadamente Alon sí aceptó el regalo. Y es que en este mundo los pequeños regalos entre nobles son una formalidad. Entregar artefactos valiosos tiene un significado. Si alguien le da un artefacto preciado a un líder de facción, eso significa que quiere unirse a ella. Y como Alon terminó aceptando, entonces Altia finalmente le da las gracias y le da también la bienvenida al marqués Mardatio, a la facción que le pertenece al conde Alon. Y Altia termina recibiendo al noble entre sus filas, preguntándole qué fue de los demás, los cuales aparentemente aceptaron de buena gana. Y es que no cualquiera fue a darle regalos al conde Palatio, sino aquellos a los cuales se les envió cartas específicamente. Después de eso, fueron obligados a pasar por el ritual de sobornos sinceros, y cuando el conde aceptó los regalos, eso se entendió como que los aceptaba en su facción. Obviamente, el duque en esta ocasión solo pensaba que tenía que aprovechar esa oportunidad.
mientras Altia menciona que finalmente van a poder moverse en serio. De esta forma, el cuarto día del banquete en la mansión Rotegre continuaba y Alon estaba bastante confundido porque aún estaba recibiendo muchos regalos. Pero como son buenos para él, entonces está bien que se los quede. Y es que Alon estaba preparado para huir con los regalos en ese instante. Sin embargo, en esta ocasión, Evan termina dándole un susto. Y es que él mismo había vuelto con información respecto a los dioses exteriores. Y es que uno de estos terminó apareciendo en la región del norte, en el reino de Calibur. E irónicamente, de camino al norte, se encontraba una aldea en donde está una persona que nuestro protagonista estaba buscando. Así que aprovechando eso, a partir de ahora van a viajar a Calibur, preguntándole a Evan por qué quiere ir de repente a la región del norte. Alon simplemente puede decirle que van a hablar de eso en detalle en el camino, pero ahora mismo tiene que prepararse para partir de inmediato. De esta forma vemos como es que Alon se pregunta qué es lo que está pasando. Los pecados capitales y los dioses exteriores. Mencionando primero que no es posible saber cuál dios exterior descenderá primero ni cuándo. A pesar de que ha intentado obtener la mayor información respecto a lo que está pasando, nunca pensó que algo así ocurriría tan rápido. Y como ya ha jugado antes el juego, entonces sabe a qué se dirige todo lo que está pasando. Primero, los reinos aliados se desintegrarán y colapsarán, y de esta forma empujarán a otros a la ruina y a librar guerras innecesarias. Y si eso sucede, su vida acabará en un solo instante. Por lo cual pensó en un plan. Cuando un dios exterior desciende, tiene un periodo de estabilidad para afinar su poder, y en ese periodo son más vulnerables, por lo cual tendría que atacar justamente en cuando pase eso, aunque no está garantizado ganar contra el dios exterior. Pero esa es la única forma de vencer, preguntándose si es que acaso lo que ha reunido le gustará a ese niño. Es entonces que unas semanas después vemos cómo es que la carta que envió Alon termina llegando a Calibur, justamente con Deus, el cual tras leerla menciona que van a retrasar su expedición hacia el norte por 2 semanas más. Mientras volvemos con Alon, quien ya se encontraba de camino al norte y en esta ocasión estaba pasando por el reino de Azutalon, de la aldea del norte de Pakram, donde él realmente no pensó que lo encontraría tan rápido, y es que justamente ahora se encuentra frente al protagonista del juego, Elivan, dándose cuenta de que incluso en ese mundo Elivan sigue siendo un protagonista y que por sobre todo es exactamente igual a la ilustración. Alon le pregunta si es que acaso sabe quién es él. Sin embargo, Elivan simplemente estaba dándole la bienvenida a un forastero que vino a su pueblo, y para Alon no importa si ese es un mundo de fantasía, un protagonista sigue siendo un protagonista. Eventualmente se volverá fuerte y famoso, aunque para Alon es bastante extraño estar frente al personaje con el cual él jugaba, entregándole una pequeña bolsa con oro y dándole la orden a Evan de que traiga el resto de regalos. De esta forma empiezan a llenar a Elivan de un montón de regalos, mientras Alon le dice que todo eso es tuyo, lo cual obviamente sobrecoge bastante a Elivan. Aunque este se pregunta por qué le está dando tantas cosas, Alon aclara que es solo porque es una inversión. Después de todo, trajo todo lo que le ayudará a crecer más rápido en el futuro, diciéndole que en el futuro él será enorme y que por favor también derrote a los dioses exteriores por él. De esta forma terminaron dejando a Elivan con un montón de regalos mientras se retiran del lugar, deseando que ahora le caiga bien. Sin embargo, justo antes de irse, le dice cuál es el nombre de su patrocinador. Es el Conde Palatia, a lo cual Elivan simplemente le da las gracias, prometiéndolo que lo recordará. Pero hay algo bastante extraño, y es que según Alon no recordaba que el protagonista fuera así de alegre, recordando que originalmente el juego de Psychedelia era un juego de fantasía oscura. Sin embargo, termina ignorándolo, mientras Evan le pregunta por qué le dio tantos regalos y ni siquiera tuvo una conversación adecuada con ese niño. Alon aclara que es inteligente, así que se dará cuenta por sí mismo, pero por sobre todo no tiene tiempo para estar construyendo una relación con Elivan, aunque para Evan ese niño realmente era tan talentoso como los otros. Después de todo, tiene un maná realmente denso que surgía de su interior, e incluso a pesar de su vestimenta parecía que incluso también llevaba artefactos, pensando que quizás esto es el efecto mariposa, especialmente porque él acaba de llegar a ese mundo y Elivan en realidad es el protagonista, decidiendo ignorar todo lo que acaba de pasar o lo que es sospechoso
porque él simplemente quiere vivir su dulce vida. Eso es lo único que importa, y mientras más fuerte se vuelva Elivan, mejor será para él, mencionando finalmente que no hay realmente nada de qué preocuparse. Después de todo, Elivan es uno de los pocos personajes de buen corazón en ese mundo de fantasía oscura y desesperada. Pero en ese instante recuerda algo, y es sobre Deus, pensando que quizás Deus no quiera conocerlo a él, porque en el pasado estaba tan asustado de los pecados capitales que nunca visitó el orfanato, a lo cual Evan parece que realmente puede que ese sea el caso. De esta forma, partiendo a Caliburn. Y efectivamente, 10 días después, vemos cómo es que Alon terminó llegando a Keira, la capital de Caliburn. Y a las afueras de la ciudad, cuando estaban llegando, Evan se quejó de que están muy agotados. Después de todo, fue un viaje muy largo, aunque este se queja porque justo antes de llegar, Alon quería pasar por un laberinto y si no hubieran hecho eso no estarían tan cansados. Pero Alon aclaró que necesitaban el artefacto de ese laberinto porque lo necesitaban para poder confrontar al dios exterior, tratándose de una especie de collar. Pero también se pregunta si es que acaso a Deus le gustarán esos regalos. Es entonces que ya casi era el turno de la carroza de Alon, al cual Evan rápidamente sale para confirmar su identidad y pasar a la capital. Y mientras Alon se encontraba esperando en la carroza, Evan menciona que parece que hay un pequeño problema, y es que resulta que tienen que estacionarse a un lado mientras el resto pasa, a lo cual Alon baja del lugar preguntándoles si realmente les dijo quiénes eran, y vemos cómo es que un caballero lo reconoce como el conde Palatio, presentándose como Viran, el discípulo directo del caballero maestro Feola. Pero parece que Alon realmente no le importa y le molesta bastante la actitud de este caballero, preguntándole por qué lo están reteniendo. Feola menciona que un amigo de Astanon le pidió que le haga un favor, y es que obviamente se trata de Carmine. Recordemos que este último fue completamente reprendido y probablemente tiene resentimientos contra Alon. Según Viran, parece que Alon terminó cruzando la línea con ese amigo. Y durante una conversación mediante una esfera mágica, el duque Carmine estaba quejándose de lo humillante que fue el hecho de ser reprendido por varios nobles del reino de Astalon, que el conde Palatio sin duda es una escoria, y escuchó que estaba dirigiéndose hacia Caliburn, pidiéndole que por favor se deshaga de él sin dejar ningún rastro. Además, le ofrece que le dará más núcleos abisales para que se vuelva mucho más fuerte, lo cual es bastante importante más adelante en la historia. Viran piensa que Carmine ha sido bastante bueno con él, así que por lo menos tiene que fingir que hace lo que le piden. De esta forma, un grupo de caballeros termina rodeando a Evan y a Alon, mientras el mismo simplemente está molesto por la situación. Pero Viren está siendo mucho más descarado, diciéndole que puede dejarlo ir si simplemente le da todos los objetos de valor que hay en el carruaje, a cambio de que ignore lo del favor, pensando Viren que no tiene nada que perder aquí. Después de todo, Alon no tiene ningún tipo de conexión en el reino de Esteria, y tampoco tiene peso en los Reinos Unidos, mencionando que hizo su investigación. Sin embargo, Alon está realmente enfadado, empezando a activar su magia para pelear. Sin embargo, cuando Viren se estaba abalanzando para cortar a Alon, pensando que su maestro Feola lo encubrirá todo por él, repentinamente alguien termina tomándolo por el hombro y elevándolo en el aire, y mientras Viren se pregunta quién demonios le hizo eso, se trata ni nada más ni menos que de Deus, el cual le pregunta cómo es que se atreve a apuntar su espada a su salvador. Y es que Viren está a punto de llevarse una de las mayores palizas de su vida, y es que desafortunadamente Viren no logró averiguar quién era el salvador y el patrocinador de Deus. Y efectivamente, Deus lo arroja al piso, mientras empieza a recibir patadas por parte de Deus, mencionándonos que en el reino de Caliburn, Deus es conocido como la espada sin límites. Mientras Viran le dice que no debería estar haciendo esto, y el resto de caballeros que acompañaban a Viran intentaron hacer algo. Sin embargo, Deus, utilizando sus hilos, les dijo que ni se les ocurra moverse un centímetro, porque si no, ya saben exactamente lo que les va a pasar, empezándolo a darle una paliza brutal a Viran, literalmente haciéndolo sangrar, mientras Alon observa cómo es que Deus está actuando como un caballero salvaje.
Pero Deus, al contrario, le dice a Viran mientras le va a dar aún una paliza que agradezca que no puede matarlo allí mismo, empezando a golpearlo de forma realmente brutal. Y no se queda ahí, sino que continúa dándole una paliza bastante extensa. Pero por otra parte, Alon, que se encuentra observando todo esto, tiene un pensamiento diferente, y es que él había visto como un caballero resplandeciente a Deus cuando dijo que se atreve a apuntar su espada a su salvador. Y es que este es un punto de vista completamente subjetivo por parte de Alon, quien está realmente contento, mencionando que quizás es porque está agradecido, a pesar de que nunca recibió cartas de Deus. Está realmente contento, y que quizás así es como se siente cuando uno es reconocido por haber criado a un hijo maravilloso. Y es que literalmente Alon ve a Deus como un gato que está trayendo en un ratón que sería Viran, mientras Deus observa que Alon aprueba que le esté dando una paliza a este otro caballero, y que sin duda Deus es un tipazo, mientras este continúa golpeando de forma brutal a Viran, alabándose a sí mismo, mencionando que sin duda quien haya sido su mentor hizo un trabajo fantástico, lo convirtió en un joven decente y encantador, aunque vemos que Deus está literalmente reventándolo a puñetes. Al punto que Alon piensa que sin duda esto es lo que se siente ver cuando tu hijo ha crecido, aunque Evan le aclara que Deus está reventando a alguien brutalmente a golpes enfrente de él, pero por la emoción, Alon es incapaz de escuchar las palabras de Evan, pensando que solo porque le faltaron el respeto, está actuando así. Literalmente está haciendo eso solo porque le faltaron el respeto en una tierra extranjera. Es un chico tan dulce. Sin embargo, después de reventar a Viran completamente, finalmente piensa que es un poco extremo y Deus se dirige hacia Alon, donde el último finalmente recordó que Deus originalmente era uno de los pecados capitales, viéndose actualmente mucho más intimidante. Sin embargo, este termina bajando la cabeza frente a Alon, diciéndole que su espada está a su disposición, lo cual termina sorprendiendo a los caballeros que se encontraban justo detrás de Deus. Y aquí hay una curiosidad que se nos menciona. Primero que nada, que hay 3 rangos de usuarios de la espada. El primero es usuario de la espada, experto en la espada y maestro en la espada. Y Evan, irónicamente, es un experto en la espada, por lo cual solo está un nivel por debajo de Deus, o sea que es bastante fuerte. Pero cambiamos de escenario y en esta ocasión vamos al norte, donde yace un campo de batalla con muchos bárbaros y varios caballeros caídos. Y en medio de todos ellos se alzaba victorioso un maestro caballero, el cual proclama que el gran Kirkman y su tribu han caído. Y es que se trata de la tercera espada de Caliburn, Delman, de la Orden de la Llama Escarlata. Él junto con su orden estaban proclamando la victoria sobre la tribu de bárbaros, y que ahora mismo tienen que regresar al puesto avanzado. Pero hay algo escondido detrás de esta victoria, y es que Delman había hecho todo esto para que no perdiera renombre frente a Deus, quien se había acabado de convertir en un maestro caballero. Incluso recurrió a un truco sucio. En aquí se nos aclara que durante generaciones los bárbaros y los caballeros de Caliburn estuvieron en guerra, sin embargo, mantenían el honor en sus duelos y sus peleas. Pero en esta ocasión, Delman engañó a Kirkman atrayéndolo para que saliera solo, y junto con sus mejores caballeros lo eliminó en una emboscada. O sea que terminó perdiendo su honor para no perder su renombre. Y luego pudo avanzar a la fuerza y aniquilar a toda su tribu por completo. Todo esto porque Deus recientemente ya había derrotado a Kurga de la tundra y tenía que demostrar resultados en esa expedición para no caer por debajo. Aunque se menciona que el cuerpo de Kirkman desapareció en medio de la batalla, no importa, ya que sus espadas también estaban envenenadas, así que eventualmente iba a caer. Lo único que tiene que hacer Delman ahora mismo es informar sobre su victoria al rey, pero en el instante en el cual vuelven al puesto de avanzada, están sorprendidos por lo que tienen enfrente, ya que este está completamente destruido y Kirkman es el único que se encuentra en medio del puesto. Él mismo voltea reconociendo a Delman, el cual se siente intimidado directamente por la presión que este ejerce, mencionando que él ya debería estar muerto, pero Kirkman le dice que ha mancillado el gran y sagrado duelo, que debe librarse con honor y valentía, expulsando una enorme cantidad de un aura siniestra.
en Delman empezó a surgir un miedo capaz de someter a un caballero maestro. Y es que finalmente Delman se ha dado cuenta de que no se trata de Kirkman preguntándole quién es, pero este simplemente le pregunta cuál es su respuesta. A lo cual, Delman lanza un ataque masivo, diciéndole que si es que acaso pensó que aceptaría un duelo contra un bárbaro en medio de una guerra, y a pesar de que destruyó una enorme cantidad de territorio. Kirkman, a este punto, Kirkman ya no es Kirkman, sino se trata del dios exterior Ulturus, quien le dice que para ser humano ha alcanzado alturas que muchos solo pueden soñar, y esta es su última oportunidad, pidiéndole que tenga un duelo con él. Pero Delman llama al resto de sus caballeros para confrontar a Ulturus, el cual se ha dado cuenta y ha aceptado que Delman escogió el deshonor y la cobardía, mencionando que un salvaje como él ni siquiera merece morir honorablemente. Y es que en este momento todos los caballeros que estaban en el puesto de avanzada empiezan a levantarse, simplemente repitiendo las palabras duele, duele mucho, reviviendo como no muertos a los cuales no se les permite morir. Todos ruegan que por favor los maten. Y en ese mismo instante, Ulturtus termina volándole el brazo a Delman solo con su mano. Este último solo puede gritar por el dolor, mientras Ulturtus continúa golpeando la tierra y lanzando varios golpes al cielo, destruyendo con la presión de sus patadas a varios caballeros en medio del aire, mientras rápidamente corta la distancia con Kirkman, al cual termina atravesando. Este último le pregunta ¿quién demonios es? Mientras Delman cae al suelo, escuchando los susurros de los muertos que por favor los maten. Ulturtus simplemente les dice que todos ellos son salvajes y les va a dar la bienvenida al Coliseo, hecho con los cuerpos de aquellos quienes perdieron el derecho a morir. Él es el dios de todos los bárbaros y el padre de los duelos. Él es Ulturtus, quien les va a otorgar el regalo de la muerte honorable. Así que tienen que avanzar y pelear para demostrar que no son salvajes. Y de esa forma tenemos la primera descensión de un dios exterior. Mientras tanto volvemos a Caliburn, justo después de que Deus le dé una paliza al caballero que estaba intimidando a Alon. Y obviamente recordemos que en este instante es cuando Deus había colocado su espada a disposición de Alon, lo cual sorprende a todos los caballeros que se encontraban en el lugar. Después de todo, Deus MacCalion de Caliburn era alguien famoso, tanto que se dice que golpeó al segundo príncipe cuando este estaba hostigando a su hermana y el rey no dijo nada. Y la única vez que le bajó la cabeza solo fue cuando estuvo en presencia del rey, y verlo bajar la cabeza y jurando lealtad a un simple conde de otro reino era algo que realmente los desconcertaba a todos, haciendo que todos se pregunten quién demonios era el conde Palatio. De esta forma, Deus terminó trayendo su propia carroza para escoltar personalmente a Alon, el cual piensa que realmente eso es demasiado excéntrico, mientras Evan le dice que avance y él estará siguiéndolo por detrás. De esta forma, terminaron llegando a la mansión de Deus, la cual era realmente gigantesca, pensando que sin duda a Deus le fue bastante bien en Caliburn. Y mientras se encontraban por los pasillos, el silencio parece bastante incómodo para Alon y para Deus, por lo cual este decide ir directamente al punto, lo que sería lo más respetuoso. Y una vez entran en una oficina, Alon le pide que en realidad vino porque quería pedirle un favor. Deus primero se siente un tanto desconcertado, ya que se trata de un favor y no una orden, pero Alon continúa preguntándole si es que acaso no hay algún problema, pensando que quizás no es muy apropiado que él se lo pida. Pero Deus menciona que primero tienen que sentarse, y en cuanto se sientan en la sala principal, Alon está confundido ya que Deus lo sentó en donde va el dueño de la casa, pensando que lo está tratando como un padre, lo cual lo pone bastante feliz, mencionando que en realidad necesita dos favores que pedirle, aunque sean un poco molestos, ya que tiene que atender a asuntos en el norte y quería que él lo acompañe, a lo cual Deus accede sin problemas, mencionando que después de todo también tenía planeada una expedición hacia el norte, pensando Alon que sin duda eso fue bastante afortunado. Y el segundo favor, el cual es bastante difícil, es que quería pedir prestado el anillo frenético del orgullo de la tesorería real. Mientras tanto, en un sitio bastante cercano, vemos como varios de los caballeros de la Orden de Deus mencionan que la expedición se ha retrasado por 2 semanas. Y que el líder de la orden fue personalmente a recibir a una persona importante, instante en el cual aparece la hermana menor de Deus, quien se pregunta quién es aquella persona a quien su hermano ha ido a recibir personalmente, recordando este caballero cómo es que
Deus había retrasado la expedición al norte por 2 semanas. Y cuando iba a preguntar por qué, Deus mencionó que es porque su benefactor está por llegar, con una sonrisa, algo que le dejó una impresión bastante fuerte a este caballero, ya que nunca antes lo había visto con esa expresión, preguntándose quién realmente será el conde Palatio, palabras que son escuchadas por la hermana menor de Deus. Mientras tanto volvemos con Allon, quien le había pedido prestado el anillo del iluminado de la tesorería real a Deus, pensando que es una deuda que sin duda los amasará a la casa real, pero su plan no va a funcionar sin ese artículo. Entonces, cuando Deus iba a mencionar unas palabras, Evan termina entrando en el lugar, cortando la atención del ambiente gracias a Evan. Y es que Evan no venía solo, ya que había traído un montón de regalos para Deus. Y sí, toda la habitación empieza a llenarse de un montón de regalos que Allon siempre trae para sus hijos adoptivos. Bastante orgulloso, le dice que todos son regalos que él escogió perfectamente y personalmente para él, pensando que con eso la atmósfera se volverá mucho más cálida. A lo cual Deus, bastante inquieto, simplemente puede decir gracias, mientras Allon le pregunta si es que acaso no va a abrirlos. Deus menciona que sería muy descortés abrirlo enfrente de él, así que lo hará en privado, pensando Allon que su campaña de regalos terminó fallando y quizás no le gustaron, recordando cómo es que antes lo estaba defendiendo como su benefactor, mencionando que quizás llegue a sufrir un poco respecto a su petición sobre el anillo, pero Deus menciona que traerá el anillo del iluminado de inmediato, a lo cual Allon le pregunta si es que acaso escuchó respecto a que ésta se encuentra en la bóveda real. Deus menciona que no hay problema, si está en el tesoro de la casa real de Calibur, y normalmente tardaría más o menos una semana en traerlo, pero pensándolo bien, como el rey es medio perezoso, entonces solo tiene que matar a unas 50 personas, mencionando que si es que acaso está hablando en serio, y es que este está realmente hablando en serio, pero Allon le dice que no tiene que forzarse, por lo cual Deus finalmente se calma mencionando que solo lo traerá lo más rápido posible, lo cual sorprende bastante a Allon, pensando que este es el aprecio que tiene Deus hacia él, pensando que quizás es algo exagerado. Pero cuando se encontraban saliendo de la habitación, la hermana menor de Deus termina apareciendo, la cual reconoce a Evan. Recordemos que Evan fue quien la rescató, y obviamente este reencuentro amerita un pequeño festejo por parte de los dos. Incluso Allon se da cuenta de que fue Evan quien la rescató, por lo cual es normal que se conozcan de esa forma, aunque en el juego lo único que sabía Allon era que se describía como moría, mencionando que su aspecto es bastante similar al de Deus. Pero Deus, por otra parte, tiene una mirada de muerte, alejando a su hermana Silly de Evan, diciéndole que esa persona no es su hermano, es un señor, lo cual obviamente le pega al pobre Evan, porque en sí no está en lo incorrecto. En aquí, Allon se da cuenta de que Deus aprecia mucho la familia, más de lo que él esperaba, y es que Deus realmente ve de una forma muy hostil a Evan, dándose cuenta de que esta es la razón por la cual Deus realmente lo aprecia, es porque él salvó a Silly, y desde ese momento Allon le cae bien a Deus, pensando que sin duda lo que hizo fue un acto de admiración, y bastante avergonzado por lo mismo, a lo cual Silly se acerca al conde Palatio, preguntándole si es que acaso es él, ya que Evan le dijo que fue él quien ordenó que la rescataran, a lo cual Allon menciona simplemente que hizo lo que tenía que hacer, pensando para sí mismo que si ella llegaba a morir, su hermano se iba a convertir en una máquina de matar continental. De esta forma, Silly, tras escuchar eso, menciona que de verdad le da las gracias por reunirla una vez más con su hermano, y a pesar de que había otra intención en las acciones de Allon, realmente se siente muy bien recibir ese agradecimiento. Es algo que es realmente agradable. De esa forma se quedó un par de días en la mansión de Deus, y justo al día siguiente el propio Deus logró conseguir el anillo del iluminado, sorprendido porque solo pasó un día. Pero Evan entra al lugar bastante inquieto, mencionando que hay noticias de que algo extraño había pasado. Y es que resulta que Deus la noche anterior fue al Palacio Real y armó un escándalo exigiendo que le entregaran los tesoros reales. E incluso el segundo príncipe que se puso en su camino recibió unas bofetadas por parte de Deus por ponerse en su camino. De esta forma, eventualmente partieron a la expedición al norte junto con la Orden de Caballeros del Eclipse, y después de 2 semanas llegaron al puesto avanzado del norte de Calibur, donde las noticias que llegaron eran solo desesperación. Rápidamente en ahí estaban discutiendo si deberían retirarse del puesto de avanzada. Algunos no querían hacerlo porque sería darle la espalda a las tribus salvajes, pero las bajas de soldados son realmente altas, mencionando que si incluso el espadachín supremo, o sea el maestro caballero, no fue capaz de hacer nada
nada, entonces ¿qué oportunidad tienen ellos? A lo cual Deus termina mencionando e interrumpiendo la reunión. Pero piola, la cuarta espada de Caliburn y bueno, el jefe del caballero que estaba intimidando a Alon menciona que primero tienen que calmarse y decidir después qué es lo que van a hacer. De esta forma ambos salieron de la casa de campaña, hablando de que los informes mencionan muchos muertos arrastrándose desde la base, entre los cuales se encontraban la tercera espada como un muerto viviente y la segunda espada de la base del oeste, Kiriana, está gravemente herida y con sus ojos ya pueden ver el tipo de escenario que se acerca al lugar, una ominosa magia que lo carcome todo, y es que ellos pueden ver un inquietante color rojo de mana, mencionándonos que esto solo puede ser visto por aquellos que han alcanzado el pináculo y han abierto los ojos, un pasaje de poder mágico escalofriante, mencionando que si el presagio a la vista sigue así, entonces la retirada sería lo mejor, instante en el cual empiezan a ver un poco de humo, y el caso es que Alon y Evan están cocinando un par de batatas, bastante tranquilos en medio de lo que se avecina. Mientras tanto, Deus ve cómo es que alguien está regañando un par de caballeros, y es que se trata de Peña, la subdirectora de la Torre Mágica, quien estaba mencionando que ya no va a curar a más caballeros, y que solo vino al norte a investigar los rituales de las tribus salvajes. Pero por otra parte, Peña simplemente quería ignorarlos y continuar con sus investigaciones, diciéndoles que simplemente vigilen el área y ya. E incluso parecía que quería buscar problemas con Deus, diciéndole que salga de su vista. Sin embargo, en el instante en el cual ve más claramente quién está detrás de Deus, cruza miradas con Alon, el cual recordemos que la atemoriza. Y es que estos dos en el futuro van a seguir encontrándose aún más veces de lo que Peña quisiera realmente. Por supuesto, Peña actúa de forma bastante aterrada, preguntándose por qué él se encuentra en el lugar, a lo cual el propio Alon la llama y le da una batata. Mientras Peña, bastante atemorizada, menciona que aún tiene algo de tiempo para hacer las medicinas que él le pidió, aunque son muy difíciles de hacer y ella ha estado muy ocupada. Es entonces que Alon piensa que quizás está siendo excesivo, mencionando que quizás insistió demasiado, pero esas palabras continúan aterrando aún más a Peña, quien menciona que no hay problema, puede hacerlas en este mismo momento. Y en aquí es cuando Alon menciona que sabe que esas pociones son muy caras y que quizás podría dárselas a crédito. Sin embargo, Peña, bastante atemorizada, menciona que no hace falta que le pague, con una moneda de oro es suficiente. De esta forma también vemos cómo es que los ayudantes de Peña están atónitos por lo que acaban de escuchar, ya que ven a Peña sonriendo y hablando de forma bastante temblorosa, pero les impresiona aún más que le esté dando al valor de una moneda de oro pociones que valen varios cientos de monedas de oro y que quizás ella se volvió loca. De esta forma, Peña logra escapar del lugar mencionando que irá a preparar las pociones de inmediato, pero sus ayudantes vieron cómo es que Peña le hacía una reverencia a Alon, lo cual según ellos era algo imposible, viendo a Alon como una presencia realmente abrumadora, y él mismo obviamente se encontraba disfrutando de su batata asada. De esta forma, eventualmente, los dos maestros de la espada empezaron a sentir la energía de Ulturtus acercándose, con un ejército de no muertos que venía a atacar el puesto de avanzada. Rápidamente, todos los caballeros y los no muertos empezaron a entrar en combate, e incluso Peña entró en combate activando su magia, lanzando una enorme cantidad de carámbanos de hielo a cada uno de los no muertos, acabándolos totalmente. Deus entró en combate y acabó con una enorme cantidad en muy poco tiempo. Sin embargo, él también podía sentir la presencia del dios exterior llegando, al igual que Peña. Es entonces que un rayo termina cayendo en medio del lugar, mencionándonos que la desesperación viene con un poder absolutamente dominante. Es entonces que Ulturtus, finalmente descendido, menciona que los bárbaros no tienen que mancillar los ritos de los hombres caídos. Pero inmediatamente, uno de los caballeros maestros se disparó directamente hacia Ulturtus, clavando su espada en su pecho. Sin embargo, en el instante en el cual ve cuánto daño ha hecho, ve que ni siquiera fue capaz de hundir adecuadamente la punta de su espada. Y es que este había utilizado la velocidad de Dios. Sin embargo, Ulturtus simplemente lo decapita con un simple ataque, diciéndole que si es que acaso ha renunciado al honor de la nobleza y el alma, por lo cual no le va a conceder una muerte honorable. Y es que una de las espadas y caballeros más fuertes de Caliburn fue derrotada en un solo movimiento, dejando atónitos a todos los caballeros subordinados. Sin embargo, hay alguien que sabe perfectamente cómo derrotar a Ulturtus, y vemos cómo es que Alon se acerca a este último, y convocando el juramento de Calgunias, el Alon Palatio, para cumplir ese gran pacto, exige un duelo de Babilonia. Ulturtus sonriendo y empezando a reírse a carcajadas,
está sorprendido de que conozca ese juramento, lo cual es bastante extraño por esa época, pero también es muy grato. Es entonces que, utilizando la sangre de todos los caídos, se forma una bandera alrededor de Alon y de Urturtus, quien le da la bienvenida al Coliseo Carmesí, donde nadie tiene que interferir al duelo de Babilonia. El Urturtus, bajo el gran juramento, acepta el sagrado duelo de Babilonia, mientras una aparición abrumadora estaba abrumando a Alon, el cual se dio cuenta recién de que su predicción fue errónea. Urturtus ya está a un paso de convertirse en un dios encarnado completamente, mencionando que Urturtus, si llega a convertirse completamente en un dios descendido, entonces su poder equivaldrá al de los 5 pecados capitales, mencionando que si es que antes no hubiera tomado la poción de excepcionalidad que Peña había preparado, quizás solo con la presión él ya se hubiera desmayado, pero ahora mismo es su única oportunidad, dando inicio al duelo de Babilonia, explicándonos que en la era olvidada de los dioses, era por turnos. La regla número 1 es que quien acepta el duelo tiene el primer turno, siendo Urturtus quien prepara su golpe, mientras todos los caballeros alrededor, sintiendo el enorme poder del ataque, se ponen a huir. Pero se preguntan por qué Alon, a pesar de sentir ese enorme poder, no está escapando y simplemente se queda quieto. Y aquí es donde entra la regla número 2. Y es que el defensor no puede moverse durante el turno del oponente, solo puede desplazarse en su propio turno, a lo cual Urturtus, bastante impresionado de que Alon no haya movido ni un solo dedo para esquivar su ataque, menciona que él realmente conoce el honor. Y la tercera regla es que el combate se alterna entre ataque y defensa, cambiando cada turno. Y ahora mismo es su turno como defensor. Y Alon se da cuenta de que con una defensa simple no servirá, empezando a utilizar una vez más la configuración de sus palabras: fijar, condensar, reforzar, profundizar. Va a usar toda su magia de hoy, aunque solo pueda proteger una sola cosa. Es entonces que el ataque de Urturtus termina impactando de lleno en Alon, mostrándonos una enorme explosión que termina abrumando todo el lugar. Pero aún así, el Coliseo de Babilonia está completamente intacto, y lo único que queda es la enorme destrucción generada por el ataque de Urturtus. Mientras todos están observando atónitos, tanto Peña como Deus se preguntan si es que acaso Alon sigue vivo, el cual está completamente lastimado. Incluso uno de sus brazos está completamente destrozado, pero él sigue en pie. Y vemos cómo es que uno de los artefactos que tenía se deshace mientras consume la otra poción que Peña le había dado, siendo una la de excepcionalidad que le permitió mantenerse en pie incluso ante la abrumadora presencia de Urturtus, o sea que su mente aún estaba clara, y la segunda, la de remitión, la cual le permite bloquear el dolor extremo, o sea que de esta forma pudo anular el dolor del ataque recibido por parte de Urturtus, alabando las pociones de Peña, ya que sin ellas hubiera sido incapaz de confrontar de esta forma a Urturtus, empezando a usar la segunda poción para curar su cuerpo, o al menos volverlo a un estado en el cual puede utilizarlo de mejor forma para su ataque. Y es que él no se va a rendir ahora mismo, ya que ahora mismo tiene la poción de más alta calidad y podrá moverse. Sin embargo, también hay algo más, y es que ahora ha cumplido con las condiciones para desatar la locura, empezando a colocar una nueva restricción a sus habilidades, utilizando el anillo que tomó prestado de la Casa Real. Y es que finalmente él va a poder lanzar el ataque por el cual ha estado esperando todo este tiempo. Y de esta forma, antes de lanzar su ataque, Alon recuerda cómo es que en el juego funcionaba la pelea contra Urturtus. Primero tenías que retarlo a un duelo de Babilonia para limitar sus acciones, porque este no hará nada mientras la pelea se trate de los turnos según las reglas del duelo, lo cual fue cumplido, ya que Urturtus sí terminó aceptando el duelo. Y también se nos menciona que el colgante por el cual había venido antes al pasar por la mazmorra es llamado el colgante de la reencarnación. O sea que prácticamente Alon sí terminó muriendo, pero el colgante sí lo trajo de vuelta de la muerte inmediatamente. Y junto con estos dos artículos apenas logró sobrevivir al primer golpe de Urturtus. Y finalmente lo que vendría a ser la nueva restricción, utilizando el anillo del loco, cuya condición es tener un pie en la tumba, es capaz de maximizar aún más su ataque. Pero las siguientes restricciones que va a autocolocarse a sí mismo mientras Urturtus espera a que Alon prepare su ataque son las siguientes. Primero, cuando la magia se utilice en la tierra del frío extremo, reforzará las leyes del mundo, invocando la defracción. Y la segunda restricción, cuando la magia se utilice en un estado cercano a la muerte,
se refuerzan las leyes del mundo, enfocar la condensación y de esta forma lanza el ataque más poderoso que haya hecho, cumpliendo con todas las condiciones y con las restricciones máximas. Pero hay una última restricción que colocó, y es que cuando la magia sea utilizada contra un dios, vuelve a reforzar las leyes del mundo y frente del silencio, lanzando el ataque más poderoso creado hasta ahora por parte de Alon hacia Ulturtus, específicamente restringida para destruir al dios exterior Ulturtus, el cual, bastante feliz, la recibe completamente de frente. De esta forma vemos como una enorme explosión termina devastando toda el área, y en medio de todo este ataque, Alon se encuentra pidiendo que por favor haya tenido éxito, ya que el golpe tiene que hacer desaparecer el cuerpo de Ulturtus de una sola vez, porque los dioses exteriores no desaparecen solo porque una parte de su cuerpo se pierda. Sin embargo, al contrario, solo el pecho de Ulturtus ha sido destruido, aunque este aún se encuentre con una sonrisa. Este simplemente le dice que es fuerte. Pero Alon, dándose cuenta de que ahora mismo el turno vuelve a ser de Ulturtus, está entrando en desesperación, ya que no tiene ninguna forma de lanzar otra magia. Utilizó toda la magia que había recolectado hasta ahora, no tiene más oportunidades. Sin embargo, Ulturtus le dice que ya ve, él fue quien heredó la voluntad y pensar que incluso posee esa clase. Y es entonces que Ulturtus simplemente se sienta, diciéndole que es un noble guerrero y que ese duelo fue realmente excelente, mientras él mismo continúa desapareciendo, lo cual es bastante extraño a Alon. Pero las palabras de Ulturtus son bastante interesantes, ya que menciona que parece que los negros y los azules merecen ser vigilados. Él se declara como un perdedor del duelo, así que le va a entregar su autoridad junto con ese artefacto, y que tiene que recordar los sellos de mano y los misterios del gran dios olvidado. Él va a llevar su voluntad recordándolos, mencionando que cuando los usurpadores rompan sus grilletes y se arrastren hacia afuera, tiene que llamar su nombre, no el epíteto empapado en falsedad. O sea que Ulturtus no es su verdadero nombre, sino que su verdadero nombre es el malvado. De esta forma, Ulturtus termina desapareciendo, dejando aún más misterios en este mundo y confundido a Alon. Pero más adelante, después de la desaparición del dios exterior, la expedición se apresuró a reunir los cuerpos de los muertos que finalmente podían descansar y se preparaban para regresar a Calibum, dejando varias lápidas atrás. Mientras tanto, Peña se encontraba charlando con Alon, quien repetía que él es del tercer círculo, aunque Peña, bastante nerviosa, dice que sí, es exacto, es del tercer círculo, ella se había equivocado, preguntándole a ella si es que acaso sabe algo sobre los negros y los azules, a lo cual Peña, bastante aterrada, menciona que no vio nada, aunque sabemos que Peña fue capaz de ver los ojos rojos y azules que estaban flotando sobre Alon. Y bueno, esperamos que no se haya vuelto loca, pero parece que se está volviendo ese el caso. Es entonces que una vez él dice que está bien, Peña sale corriendo una vez más, dando las gracias por dejarla ir, haciendo que Alon se sienta bastante mal, ya que piensa que está actuando como un villano detrás de bastidores. Pero se pregunta aún por qué Ulturtus desapareció después de ese ataque fallido. Aún tiene muchas preguntas sobre lo que está pasando realmente en ese mundo. Observando el cinturón que Ulturtus le había dejado, lo reconoce como un artefacto del juego. Es llamado el Cinturón del Olvidado, el cual tiene la capacidad de duplicar el daño del ataque del usuario, pero también duplica el daño recibido. Pero este tiene algo que él no había visto, y es una frase que dice: por voluntad lleva la cabeza del portador a la antigua Cajara, la ciudad del dios, pensando que quizás si va a Cajara encuentra alguna respuesta, mientras Deus acerca a su carroza, mencionando que parece que esa maga se atrevió a no despedirse correctamente de él, y si es que acaso debería matarla por su insolencia. Sin embargo, Alon le dice que no es necesario hacer algo así, pensando que está actuando de forma bastante imprudente. Sin embargo, Peña ya había sentido la intención asesina de Deus. Pero ya vamos al futuro. 2 semanas después, cuando volvieron a Kierman, la capital de Calibum, Deus informó al rey sobre el resultado de la subyugación de los bárbaros y también cómo es que el dios exterior terminó descendiendo y cómo es que Alon le dio su fin, despidiéndose Alon de Deus en esta ocasión. Pero también se nos menciona que, debido al informe de Deus, el rey terminó dándole una enorme cantidad de regalos a Alon, el cual piensa que como él invirtió su propia vida para salvar a Calibum, entonces le queda bastante bien. Pero hay una pregunta que Deus quiere hacerle, y es que si es que acaso él también puede volverse tan fuerte como él. Y bueno, en el Magua, bueno, aquí no vimos muy bien, pero en la novela Deus realmente pelea y está siendo abrumado incluso por los no muertos, porque son demasiados, y a pesar de que él era bastante fuerte, aún así él se sentía aterrado y completamente dominado por la energía que desprendía Ulturtus. Por eso piensa que Alon es mucho más fuerte que él, aunque él mismo en la actualidad no tiene ni idea de a qué se
se refiere. Después de todo, Deus es el más joven en convertirse en un rango de caballero maestro. E incluso recuerda cómo es que en el juego, antes de que los dioses exteriores bajaran y se fusionaran con los pecados capitales, ellos ya tenían habilidades bastante rotas en ese momento. Además, Deus es muy talentoso con la espada, así que solo es cuestión de tiempo para que se vuelva tan fuerte como realmente quiere ser. Así que simplemente le dice que si se sigue esforzando, se volverá tan fuerte como lo desee. Pero también, no hay necesidad de preocuparse por ahora por eso. Pero hay otra pregunta que Deus quiere hacerle, y es que, ¿por qué le pidió un favor en lugar de simplemente ordenarle que lo hiciera? Y las palabras de Alon son que, ¿quién en el mundo le da órdenes a su familia? Palabras que terminan impactando bastante más a Deus, mientras finalmente Alon y compañía terminan retirándose del lugar. Obviamente, estas palabras y estas preguntas afectaron al pobre Alon, ya que al preguntarle por qué no simplemente le dio la orden de que hiciera todo eso, entonces Alon pensó que Deus vio que su patrocinio tenía un motivo oculto, pero él menciona que la razón por la cual lo patrocinó desde que era un niño fue por pura buena voluntad, aunque originalmente también era para que no se convierta en un pecado capital. Y es que con estas palabras le rompieron su pobre corazón a Alon, el cual terminó pensando que quizás ser un padre es tener un trabajo ingrato, o sea que no le agradece. Y más adelante vemos cómo es que Deus se encuentra en su mansión, viendo todos los regalos que Alon le había dejado antes de partir. Él menciona que lo siguió para devolverle su bondad, pero finalmente terminó recibiendo aún más de él, empezando a imitar de una forma bastante infantil los signos de manos y las frases de Alon, diciendo frente del silencio y agitando aún más las manos, al punto que queda bastante avergonzado, deseando que ojalá tuviera el talento en magia que él tiene. Pero piensa en las palabras familia, mientras observa todos los regalos que su padre adoptivo le había dejado. Mientras tanto, por otra parte, Alon se encuentra comiendo un par de batatas bastante feliz. Y finalmente, tanto Alon como Evan lograron regresar a su casa, a su dulce hogar. Y es que, después de tanto trabajo, Alon simplemente quiere tirarse a dormir, pero, por desgracia, hay una enorme cantidad de trabajo acumulado. Y todas las pilas de papeles le dan la bienvenida. Pero Alon se dio cuenta de que, en realidad, ese no era su dormitorio, sino su oficina. Pero no puede ignorar simplemente todo el trabajo acumulado, así que se pone a terminar todo el papeleo que tenía pendiente, pensando que si sigue así no va a poder vivir como un noble. Y después de terminar ese trabajo, como recompensa a sí mismo, se dio una semana completa de descanso. Pero justo después de esa semana, ya se está poniendo muy inquieto. Después de todo, después de someter a Ulturtus, empezaron a aparecer muchos más misterios sobre ese mundo. Primero, el sello del gran dios olvidado, la autoridad, lo negro y lo azul. ¿Qué es eso del estatus y heredar la voluntad? Pero primero tienen que investigar el misterio que Ulturtus le dejó. Y es que según sus palabras, humano que recuerda el sello de los misterios del gran dios olvidado. Y es que en el juego no recuerda nada de eso respecto a un sello o los misterios, pero tampoco recuerda que en el juego se mencionara que Ulturtus tuviera un verdadero nombre como dios oriental. Y tampoco había visto una desaparición así en el juego, algo que sin duda le pareció bastante extraño viniendo por parte de un dios externo. Y que quizás, si él ya descendió, otros dioses externos también podrían estar empezando a descender. O sea que las cosas se van a poner mucho más feas. Pensando que esos otros dioses son bastante malos, pero para nada son peores que los 5 pecados capitales. Y es que por él mismo se iría rápidamente a Cajara para investigar lo que está en el cinturón, observando su cuaderno de conocimientos de Psipedelia. Y es que el caso es que, a pesar de que vaya a Cajara, aún no han descubierto las ruinas del templo de Cajara, o sea que solo puede ir hasta que descubran esas ruinas. Y falta un par de semanas para que eso llegue a pasar, así que tienen que esperar por ahora. Mientras Evan termina entrando en el salón, mencionando que aquí hace mucho más frío de lo que él pensaba. Y es que Alon está utilizando magia para enfriar un poco la habitación. Mientras Evan llega con la información que Alon estaba esperando, y es que finalmente descubrieron la ciudad oculta de Cajara. Mientras tanto, volvemos a una bastante icónica, bueno, a mí me gustan bastante las reuniones de los pecados capitales. Y es que esta es una reunión semestral de la luna azul que se lleva a cabo por una esfera de cristal. Generalmente la reunión no pasa de los 10 minutos, pero en medio de la reunión, que es similar a una videollamada, Seolran termina mencionando que escuchó que la gran luna visitó Calibur, preguntándole a Deus cómo se ve la gran luna en persona. Y obviamente Deus, que normalmente es el que menos habla en las reuniones, empieza a abrir la boca y no la va a cesar. Él menciona que es bastante oportuno, así que se lo va a contar, empezando a despertar los instintos de alerta de Radan y de Seolran, los cuales están bastante impresionados de que él hable. Y es que él mismo empezó a decir durante 50 minutos lo grandiosa y majestuosa
majestuosa que se vio la gran luna enfrentando al dios exterior, mencionando que parecía que sabía todo, incluso lo del duelo y cómo derrotar a Ulturtus. Y es que ya habían pasado 50 minutos desde que Deus no cerraba la boca, solo alabando a la gran luna. E incluso para Seolran eso fue demasiado. Pero, según Deus, apenas estaba empezando, mencionando que nadie había podido prever ese golpe instantáneo, pero la luna lo logró. Fue increíble. Y luego se preparó para atacar en serio. Y de esta forma, los pecados capitales entendieron una cosa, que no tienen que dejar que Deus hable una vez más sobre la gran luna. Pero rápidamente quieren pedirle a Yutia que lo detenga. Sin embargo, la misma está igual que Deus. Está totalmente fascinada por la gran historia sobre la gran luna, pensando que era como se esperaba. Y es que los pecados capitales van a tener que aguantar los desvaríos de Deus, quien ya ha sido completamente hipnotizado y cayó en las garras de Alon. Y 2 horas más tarde es cuando finalmente la reunión terminó, siendo que los únicos que disfrutaron hablar y escuchar fueron Yutia y Deus. Y desde ese día, la reunión semestral de la Luna Azul logró el récord más largo, de unas 3 horas. Es entonces que volvemos a la casa de Alon, el cual había recibido una enorme cantidad de regalos, mencionando que con solo un par de sus regalos podría comprar muchas mansiones. Pero lo extraño es que muchos de los remitentes son nobles que él no conoce para nada. Y el caso es que estos son muchos nobles de Calibum que se enteraron de que Alon era el benefactor de Deus, así que para ganar el favor de Deus le están enviando muchos regalos a Alon. Y a pesar de que Alon no entiende muy bien la dinámica política, menciona algo que aprendió cuando fue un esclavo empresarial, y es que cuando te lo dan, simplemente recíbelo y guárdalo en el fondo como un secreto. Y una semana después recibieron otro regalo, y es que hay muchos que están viniendo por todos lados, pensando que sin duda Deus realmente es un personaje realmente sorprendente en el reino de Calibur, pensando Alon que sin duda él es un buen hijo. E incluso un mes después siguen llegando los regalos, pero en esta ocasión piensa que mejor ya va a devolverlos porque fueron demasiado. Y finalmente empezaron a disminuir la cantidad de regalos que Alon terminó recibiendo, pero eventualmente terminó dándose una gran asamblea de nobles, a la cual Alon terminó llegando bastante tarde. Y es que le gusta llegar tarde porque si llega temprano todos empiezan a mirarlo desde el principio. Y el caso es que era bastante cierto, ya que muchos nobles, al ver que Alon recién entraba, también recién empezaron a entrar al salón justo detrás de él. Y cuando él mismo entra, ve que no hay muchas personas, pensando que quizás él no estaba llegando tarde, viendo cómo es que a la izquierda está la facción realista y a la derecha la facción noble. Entonces, el centro es el lugar que no tiene ninguna facción, ¿no es así? Pensando que obviamente en este tipo de asambleas la regla es sentarse atrás. Sin embargo, todos los nobles que lo estaban esperando, que son obviamente miembros de su facción de la cual él niega ser líder, estaban esperándolo afuera. Y de esta forma, al sentir las vistas de las indirectas de todos los nobles, ya no tuvo ganas de sentarse al fondo y pensó en sentarse a la mitad. Sin embargo, las miradas de los nobles continuaban sobre él, así que tuvo que sentarse hasta el frente. Y de esta forma, finalmente todos los nobles se sentaron justo detrás de él, sintiendo la enorme presión de sentarse al lado de los jefes de otras facciones. Y de esta forma empezó a dar inicio la gran asamblea. Lo primero que harán será informar la recién creada nueva facción llamada Kalpa, que ha adquirido derecho a voto, mientras Alon piensa que espera que todo esto termine rápido. Y resulta que el representante como líder de la facción de Kalpa es el conde Palatio, lo cual obviamente lo confunde bastante, dándose cuenta de que es el único que no sabe que es el líder de esa facción. Mientras tanto, las dos mujeres que él había colocado irónicamente e indirectamente en el poder lo ven con todas las expectativas del mundo. Pero Alon solo se pregunta por qué esas dos mujeres están sentándose juntas, dándose cuenta recién de que Zenonia y Altia se aliaron y se convirtieron en una nueva facción, y esa facción es Kalpa. Pensó él que ellas simplemente se separarían rápidamente, pero terminaron fundando una facción, empezando a volverse loco. Mientras tanto, el líder de la asamblea, o mejor dicho, quien dirige la asamblea, le pregunta al conde si es que acaso tiene algo que decir. Y es que él mismo realmente no tenía ninguna palabras y tampoco estaba preparado para decir un par de palabras como líder de facción. ¿Cómo saldrá el conde Palatio del enorme hueco en el cual se acaba de meter sin querer? Ahora es el líder de una facción de nobles. ¿Cuál es el misterio detrás del nombre de Ulturtus y por qué este tiene un nombre verdadero? ¿Quiénes son los usurpadores? ¿Qué encontrará Alon en la ciudad perdida de Cajara?
y quién será el siguiente pecado capital con el cual Alon se vaya a reunir. Y bueno, ya que les voy a dar un pequeño spoiler de los siguientes arcos, el siguiente pecado capital con el cual Alon se va a reunir es Seol Rank. Y bueno, es uno de mis personajes favoritos, así que sin más, hasta aquí llega este video, el cual para la fecha es el capítulo número 25 de El Magua, cómo criar a unos villanos correctamente. Y sin más, espero que les haya gustado este video. Obviamente va a pasar bastante tiempo antes de que traigamos un nuevo video, porque hay que esperar a que se acumulen capítulos, y tenía planeados traerlos cada vez que se acumulen 10 capítulos o 15 capítulos. Bueno, sin más, yo soy Nach y nos vemos en el siguiente video.